Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri Gasteizko Erizaintza Unibertsitate Eskolako 31. jardunaldi zientifiko etara. En primer lugar, presentar a las personas que me acompañan en la mesa de apertura de las jornadas. A mi izquierda, la consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, y a su izquierda, Itziar Churruca Ortega, la directora de Euskera, Plurilingüismo y Alumnado del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. A ambas transmitirles nuestro agradecimiento por el apoyo que siempre brindan a nuestra escuela y muy especialmente a la consejera de Salud por el esfuerzo que ha hecho de acompañarnos en estos momentos tan delicados y de aprendizaje para nosotros en un entorno formativo diferente. Eskerrik asko. En esta edición, con motivo de la celebración en 2020 del Año Internacional de la Enfermería y en línea con la campaña Nursing Now, a la que se ha adherido el Departamento de Salud, con la consejera al frente, la Escuela Universitaria de Enfermería ha organizado estas jornadas desde el compromiso de fortalecer el liderazgo y potenciar la visibilidad social de enfermería, con la mirada puesta en su alumnado como futuros agentes de cambio, transformadores, ya que para nosotros el alumnado constituye nuestra razón de ser y el eje central sobre el que giran todas nuestras acciones para llevar a cabo nuestra misión de formar enfermeros generalistas. Y también porque entendemos que dicha misión puede desarrollarse en diferentes contextos en la medida que propicien la ampliación de conocimientos y la profundización en temas de interés y de actualidad relacionados con la profesión que están estudiando y impulsen la aproximación del alumnado a la sociedad y sus necesidades de salud, ya que en breve van a ser los responsables de dar respuesta a las mismas. Así, en esta ocasión, una vez que el comité organizador, constituido por estudiantes, profesores y personal de la Administración, estudiaron con detenimiento los temas que habían surgido del alumnado, se decidió por unanimidad tratar el tema de la actividad física y de la salud, con el lema «Menos silla, más zapatilla». Helburu espezifikoak ariketak fisikoak bizi zikloan osasunean dituen onurak ezagutzea, esperientzitatik ikastea eta osasun arazoak dituzten pertsonengan ariketak duen garrantzia ezagutzea. Para la configuración del programa se contactó con las personas que se consideraron relevantes por sus conocimientos, prestigio y experiencia sobre el tema. A esas personas agradecerles su participación en estas jornadas, que de nuevo cuentan con el reconocimiento de interés sanitario por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno vasco. También dar las gracias a todos los miembros del Comité Científico y del organizador que han hecho posible esta realidad, muy especialmente a Mila Fernández como la organizadora y dinamizadora de ambos comités. Y finalmente, para concluir mi intervención, transmitir mi gratitud a todas las personas que están aquí presentes por el interés mostrado en el tema que nos ocupa y decirles que esperamos que estas jornadas que inmediatamente van a dar comienzo favorezcan la articulación del conocimiento y de la acción enfermera con las necesidades de salud de la sociedad, ayuden al empoderamiento de las enfermeras y satisfagan las expectativas de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Orain, jarraitzeko eman hitza Itziar Churrucari. Eskerrik asko. Bueno, egun on. Egun on, ikasle, irakasle, zuzendari Andrea, sailburu Andrea, jaun Andreak, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean ongi etorri jardunaldi hauetara. Hasteko, antolatzailei eskerrak eman nahi dizkizuet, urtez urte jardunaldi hauek antolatzen egiten duzuen ahalegin erraldoiagatik. Baita horrelakoetan elkarlanean aritzeko gure gogoa, gure babesa aurkeztu ere.
Azken 30 urteetan, hainbat lan eta gai landu dituzue, garatu dituzue, anitzak, askotarikoak, sexualidadea, erizainen funtzioak, erronka profesionalak, osasunean eragina duten ingurune faktoreak, eta gaurkoan, hizpide izango dugu jarduera fisikoa. Ariketa fisikoa eragiten dituen onurak ikusiko ditugu, osasunean goraipatzeko eta arreta integralean bere balioa azpimarratzeko asmoz, gai ezin interesgarriagoa. Eskerrak emateaz gain, Erizaintzako Unibertsitate Eskola zoriondu nahi dut, jardunaldiak antolatzerakoan ikasleak ardatzean kokatzeagatik. Horrela, ikasleek gizarteari erantzuteko behar dituzten gaitasunak lantzen bai dituzte, sustatzen dituzte batez ere gaitasun zeharkakoak, ezinbestekoak direnak. Izan ere, unibertsitatea profesionalen hezkuntzarako instituzioa da, eta hezkuntza gelan garatzen dena baino haratago doa. Halako jardunaldiek unibertsitateari balio erantsia ematen diote, eztabaidarako, topaketarako, komunikaziorako gune aberasgarria dira, eta baita ere gizarterako proiekzio bidea. Hortaz, eta amaitzeko, parte hartu, entzun, ikusi, ikasi, eta gozatu itzazuen jardunaldiak. Mila esker. A continuación le doy la palabra a la consejera de Salud, Nekane Murga. Egun on denori, atsegin handiz nator zuen artera. Es una satisfacción compartir hoy con vosotras y vosotros este encuentro. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot, Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolari bere ikasleen prestakuntzan egiten ari den lan bikainagatik. Como saben, el lema de este año, menos silla, más zapatilla, está alineado plenamente con los objetivos estratégicos del Departamento de Salud, la promoción de los hábitos de vida saludables y la promoción del ejercicio físico. Sabemos que realizar una alimentación saludable y practicar ejercicio aporta beneficios para la salud. Por una parte, previene los principales factores de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, reduce la obesidad, la hipertensión, la diabetes, mejora el perfil lipídico. Unos hábitos cardiosaludables son beneficiosos a todas las edades. Las arterias tienen memoria. También es posible prevenir enfermedades como el cáncer y las enfermedades degenerativas. Es importante señalar que realizar ejercicio adaptado a la edad y a las condiciones físicas de cada persona de forma habitual, idealmente de forma diaria, aunque a veces a algunas personas les podamos recomendar, siempre recordar que el beneficio es mayor cuanto mayor ejercicio y de forma más habitual se realice, teniendo en cuenta que con ello también mejoramos la calidad de vida, mejoramos la eficiencia y el metabolismo muscular, el equilibrio de las personas. El beneficio es a cualquier edad. En ello estamos insistiendo a través de distintos planes que se han impulsado desde el Gobierno vasco. El más reciente, el Plan Sano, para tratar de reducir el sobrepeso y la obesidad infantil. Es importante inculcar estos hábitos y difundir estos beneficios desde las edades más tempranas. El papel de las y de los profesionales sanitarios en el fomento y promoción de hábitos saludables es fundamental, dado que en muchas ocasiones somos un referente para las personas, para la familia e incluso a nivel social, y debemos tomar un papel activo en esta difusión, dándole la importancia que realmente tiene. En este sentido, las enfermeras y los enfermeros estáis en muchas ocasiones muy accesibles y adquirís un protagonismo especial cuando tratáis a las personas. Todos debemos contribuir en nuestra área de influencia en ayudar a los vascos y las vascas a vivir de forma más sana. Erizainek zer egin garrantzitsua duzue gizarte osasuntsuagoa lortzeko, eta eskertzen dizuet bide horretan erakusten ari zareten konpromisoa.
Vivimos en un momento de cambio social y demográfico, que conlleva cambio en las necesidades, en las demandas y en las expectativas que la sociedad tiene del sistema sanitario. Pero el sistema sanitario se transforma gracias al esfuerzo de sus profesionales y de aquellos que lo forman y también que se preparan para ello. El papel de la Escuela de Enfermería próximo a la red asistencial es un gran valor. Tenemos la responsabilidad, ya que formamos parte de un servicio público, de ser capaces de identificar en qué aportamos valor y centrarnos en esas actividades, mejorar nuestra capacidad para trabajar en ellas, adquirir nuevas y luchar frente al inmovilismo de no analizar lo que realizamos y no evaluar nuestros resultados. Contamos con la Escuela de Enfermería, adscrita a Osakidetza, con capacidad para analizar estas necesidades que surgen en cada momento, formando a enfermeros y enfermeras útiles para la sociedad, que contribuyan a mejorar la salud y a cuidar de las personas enfermas desde una perspectiva integral. Sabéis que este año 2020 es, para la OMS, el Año Internacional de las Enfermeras y de las Matronas. Tenemos que aprovechar este año para mostrar a toda la sociedad todo el potencial de la enfermería actual, con una visión actualizada de la profesión, llena de compromiso y que busca ser referente en la prevención y en los cuidados. Este es el motivo por el que el Departamento de Salud y Osakidetza se han adherido a la campaña internacional Nursing Now. Une historikoa da eritzaintzarako. Horregatik jarraitzen dugu lanbide hau indartzeko neurriak bultzatzen. Nursing Now kanpanarekin bat eginez. Biztanleriaren osasuna zaintzeko erreferenteak zarete. Precisamente, alineada con los objetivos de la campaña Nursing Now, el Departamento de Salud adquiría el compromiso de adaptar el marco normativo para que las enfermeras tengan la capacidad legal para usar, indicar y ordenar la dispensación de medicamentos y material sanitario. Pues bien, quiero anunciarles que a fecha de hoy, más de 13.000 enfermeras y enfermeros de Osakidetza han sido ya acreditados en Euskadi para poder hacerlo, lo que supone prácticamente la totalidad del personal de enfermería de Osakidetza. La indicación por parte de las enfermeras ha arrancado en Euskadi esta misma semana a través de una experiencia piloto entre un grupo de enfermeras estomaterapeutas que atienden desde hace años de manera integral a pacientes ostomizados, tanto adultos como niños. La novedad es que ahora pueden realizar la receta del material sanitario que precisan los pacientes para su domicilio, sin necesidad de que precisen acudir a visitas adicionales para obtener las recetas del personal médico de atención primaria o de atención hospitalaria. En definitiva, ofrecer respuestas al paciente en consultas de mayor capacidad de resolución. Además, se llevará a cabo una segunda experiencia piloto en el mes de marzo para que enfermeras y enfermeros de atención primaria, ante la necesidad de medicamentos no sujetos a prescripción médica, los que se usan, por ejemplo, para abordar procesos leves como un resfriado, puedan dar una respuesta homogénea y estandarizada en toda la red asistencial. Empezaremos por un grupo de 100 enfermeras distribuidas en diferentes OSIs y poco a poco la experiencia se irá extendiendo a toda la red de atención primaria e incorporando de manera progresiva más medicamentos. Osakidetzako 13.000 erizain baino gehiago akreditatu dira, sendagaiak edo osasun materiala adierazi ahal izateko. Pizkanaka egiten hasiko dira Osakidetzaren sare osoan. Neurri hori mugarria da erizaintzarentzat. Sin duda, reconocer a las enfermeras y los enfermeros la capacidad de usar, indicar y ordenar la dispensación de medicamentos y material sanitario supone un hito para la profesión, por cuanto aumenta su capacidad resolutiva y refuerza el vínculo enfermera-paciente, además de que dota de seguridad jurídica a este ejercicio profesional. Como podéis ver,
y me dirijo a las nuevas generaciones y futuros profesionales que hoy estáis aquí, llegáis en un momento excelente para la profesión. Se están generando muchos cambios en la sociedad y Osakidetza cuenta con todos sus profesionales para conseguir adaptarse. Necesitamos que desarrolléis al máximo vuestras capacidades técnicas, pero que también mantengáis el perfil humano que siempre ha distinguido a las enfermeras en su relación con los pacientes. Pero también hay que trabajar en equipo. Todos somos necesarios para lograr los objetivos que tenemos marcados. Debemos crear una sociedad que sea capaz de cuidar y de cuidarse. Y para eso os necesitamos a todas vosotras y vosotros, las y los enfermeros de hoy y de mañana. Jardunaldi hauek probetxuzkoak izan daitezela opa dizuet. Mila esker.